Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sergio Propergol de ayudaexcel.com. En este vídeo vamos a ver cómo pasar de un listado como este, en el que, como podemos observar, se trata de un listado de bodegas exportadoras de sus productos, a un listado como este, que ya está listo para un posible análisis de datos. Examinaremos primero esta tabla, ¿vale?, que son los datos descargados de la web icex.es, y como podemos apreciar, pues los datos se muestran en bloques apilados. Como digo, se trata de una lista de bodegas. Cada registro bodega tiene 4 campos, o en algunos casos tienen menos. Tiene la razón social, que es el nombre de la bodega. Debajo se encuentra la página web, a continuación el teléfono y por último las marcas de vino que comercializa. Lo que queremos conseguir, o lo que nos piden, es crear un listado de marcas de vino en el que aparezcan el nombre del producto y a la derecha todos los datos relativos a la bodega que lo suministra. Teniendo en cuenta que en los datos originales los vinos de cada bodega figuran en una sola celda y que la hoja cuenta con unas 1200 filas más o menos, me gustaría lanzarte una pregunta. ¿Cuánto tiempo podríamos tardar en crear el listado de vinos? Ya te avanzo que tardaríamos como mínimo 4 veces más con cualquier otra técnica que utilizando Power Query. Por ejemplo, podríamos utilizar fórmulas como buscar v para extraer los datos que se encuentran por debajo de la razón social y trasladarlos a las celdas de la derecha. Pero este método fallaría, porque hay algunos registros a los que les faltan campos. Por ejemplo, hay bodegas que no tienen página web o que todavía no han suministrado información sobre sus productos. También podríamos crear una macro que recorriera la columna donde se encuentran los encabezados de los registros y, dependiendo del valor de la celda, copiara el dato correspondiente en una de las columnas de la derecha. Pero bueno, para hacer esto necesitaríamos tiempo y conocimientos de VBA. Con Power Query esta tarea es mucho más sencilla de lo que aparece a primera vista, así que vamos a ello. En primer lugar, tenemos que importar los datos en Power Query. Como vemos que hay celdas en blanco entre bodega y bodega, pues no podemos seleccionar únicamente una celda para importar el archivo. Tenemos que seleccionar columnas completas. Voy a la ficha datos y desde una tabla o rango. Este cuadro de diálogo lo voy a aceptar sin marcar la casilla porque los datos no tienen encabezados, como vemos. Una vez que hemos importado los datos, vemos que se han importado algunas columnas en blanco. Esto es debido a que he seleccionado más columnas de las que debería, así que las voy a eliminar. También observamos que existen bastantes filas en blanco. Para poder trabajar sin problemas con Power Query es preferible que no haya huecos entre los datos, así que voy a eliminarlas. Las voy a eliminar quitando, selecciono filas, quitar filas en blanco. El siguiente paso que debemos dar será construir una columna dinámica a partir de la columna 1. ¿Vale? El objetivo de la columna dinámica es el de crear una columna diferente con cada elemento único de la columna que seleccionemos. Antes de esto, y para evitar errores, voy a crear una columna de índice para que Power Query no tenga dificultad en trabajar con las columnas dinámicas. Aquí en agregar columna, columna de índice. Seleccionamos la columna 1 y hacemos clic en transformar columna dinámica. Aquí vemos un cuadro desplegable en el que debemos seleccionar la columna que contiene los datos que queremos dinamizar. En este caso seleccionamos la columna 2 y como opciones avanzadas vamos a seleccionar no agregar para que Power Query no realice ningún cálculo con los datos que va a extraer de aquí. Aceptamos y como observaremos ahora se crearán 4 columnas con los 4 valores únicos que tiene la columna 1. Aquí los tenemos. Pero ahora vemos que aparecen muchos espacios en blanco y tenemos que rellenarlos.
Para esto vamos a utilizar la herramienta rellenar hacia abajo. Seleccionamos las columnas y aquí en transformar, rellenar hacia abajo. Al rellenar hacia abajo se van a duplicar muchos registros, ¿vale? Pero ahora los vamos a eliminar. Ahora cuando termine los eliminamos. Ok, bueno, pues vamos a seleccionar la columna marcas como base de la eliminación de duplicados y vamos a ir a inicio, quitar filas y quitar duplicados. Bueno, una vez que ha terminado vemos que la primera fila no contiene ninguna marca de vino. Esto se debe a que al rellenar hacia abajo el primer registro nunca contiene datos en las columnas de la derecha. Como es una bodega duplicada, como vemos aquí, vamos a eliminar esta primera fila. Vamos a quitar filas superiores y en número de filas le ponemos 1. Esperamos de nuevo a que termine de realizar la consulta para continuar. Bien, pues en este punto ya tenemos un listado más o menos limpio de bodegas, pero nuestro objetivo era crear una lista de vinos con sus correspondientes bodegas. Antes de continuar haremos una pequeña limpieza de datos para eliminar los corchetes que aparecen tanto en el campo teléfono como en el campo marcas. Seleccionamos las dos columnas y desde el botón reemplazar, que está aquí, reemplazar los valores, escribimos en valor que buscar corchete de apertura y que lo reemplace con un vacío. Y a continuación pues haremos lo mismo con el corchete de cierre. Corchete de cierre y reemplazar con nada. Bien, pues ahora mismo tenemos un listado de bodegas en formato tabular, sin espacios en blanco y sin caracteres extraños como corchetes, así que podemos seguir trabajando sobre los datos. Ahora llegamos a la parte más interesante del ejemplo. Vemos que en la columna marcas se agrupan en cada registro todos los vinos de la bodega. Como lo que queremos hacer es un listado de vino y no de bodegas, debemos separar cada valor en una columna diferente para poder trabajar con cada uno por separado. Así que seleccionamos la columna y hacemos clic en dividir columna por delimitador. Aquí vemos que aparece la coma como delimitador por defecto porque Power Query ha detectado que en muchos de los registros de la columna existen una o varias. Esto lo vamos a cambiar porque, como vemos, detrás de la coma siempre va un espacio. Y si seleccionamos únicamente la coma, el espacio se mostrará en los valores a partir del segundo campo. Bueno, esto tampoco sería mucho problema porque si en el desplegable seleccionamos la coma, pues más tarde podemos eliminarla, podemos eliminar los espacios que se crean con la herramienta recortar. Si lo hacemos con el delimitador personalizado, coma espacio, voy a seleccionar personalizado, coma espacio y en opciones avanzadas lo voy a dejar como está. Al hacer clic vamos a observar que cada vino aparecerá en una columna diferente.
Aquí los tenemos. Esperamos a que finalice la consulta. Bien, pues una vez que hemos separado cada vino en una columna, es hora de utilizar la herramienta Anular dinamización de columnas, con la cual vamos a convertir cada valor de las columnas que seleccionamos, en este caso todas las columnas que contienen una marca de vino, en un registro o fila diferente, copiando el resto de datos como el nombre de la bodega o la página web en el propio registro. Seleccionamos todas las columnas que contienen una marca de vino, que vemos que hay 22, y hacemos clic en Transformar, Anular dinamización de columnas. Este es el paso más sorprendente, porque vamos a pasar de 22 columnas que contienen marcas de vino a una sola. ¿Vale? También vamos a ver cómo se repiten en cada vino los datos relativos a su propia bodega. Aquí los tenemos. Para finalizar, eliminamos las columnas índice y atributo, que ya no las necesitamos, y vamos a separar los teléfonos, porque bueno, vemos que en muchos casos las bodegas tienen dos números. Entonces vamos a seguir el mismo proceso que con los vinos. Por delimitador, en coma, en seleccionar, seleccionamos el delimitador personalizado y escribimos coma y espacio. Aceptamos. Y una vez que tenemos ya las dos columnas con los teléfonos, pues vamos a renombrarlas. Vamos a quitar no ha finalizado de hacer la consulta. Ahora sí. Vamos a renombrar las columnas. Aquí le voy a quitar el punto y le voy a poner el espacio. Y aquí lo mismo. Punto y espacio. Y en valor vamos a escribir producto. Y ya por fin, para finalizar, voy a llevarme producto al principio de la tabla. Vemos que con un simple arrastrar y soltar es suficiente. Bueno, pues una vez que hemos terminado el trabajo con Power Query, pues vamos a trasladar la información a Excel. Para trasladar la información a Excel, a una hoja de cálculo, hago clic en Inicio y en Cerrar y Cargar hago clic en Cerrar y Cargar en. Y aquí me saldrá un cuadro de diálogo. Bueno, parece que va un poco lento el ordenador. Me sale un cuadro de diálogo en el que puedo seleccionar dónde quiero ubicar los datos con los que acabo de trabajar en Power Query. En este caso voy a elegir una tabla en una hoja de cálculo nueva. Hago clic en Aceptar. Se abre el panel de consultas, que en este momento carga los datos, me informa aquí, y cuando termine se mostrarán aquí todos los datos dispuestos de la misma forma en que lo ha hecho en Power Query. Aquí lo tenemos. Resumiendo, hoy hemos aprendido a transformar una hoja con información dispuesta en bloques apilados en un listado diferente y listo para poder trabajar con los datos. Como he comentado al principio, esta tarea sería totalmente impensable hacerla con otras herramientas en el mismo tiempo que ha durado este vídeo. Si te ha resultado interesante, dame un me gusta y nos vemos en el siguiente.